Sí, ya ha sido vetada, como preguntaba tu colega, era ya una cosa anunciada, ¿no? Como dijo la doctora Carrió anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar. Los gobernadores, los senadores, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos. ¿Qué quería hacer? ¿Una demostración de poder del peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras. Pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Además, casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían, obviamente, van a vetarla, ¿no? Porque esta ley no puede seguir adelante. La propuesta que hizo el Congreso no era sustentable, mucho más cuando ya había una decisión tomada de que se iba a vetar esa ley. Si nosotros íbamos con la propuesta que había planteado, no solo yo, sino también algunos otros gobernadores, de bajar el IVA, esa reducción era sustentable y hoy los ciudadanos podían pagar menor tarifa de luz. Hay un aumento de combustibles para mañana. Y de transporte. Claro. Y los alimentos todos los días. También. Y los despidos, y suspensiones, y el veto. Y bueno, el lunes va a haber una reunión autoconvocada por la regional de la CGT exigiéndole al Consejo Directivo un paro nacional. Para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. El aborto existe. Y es un problema que tenemos que abordar. Es un problema de salud pública porque el aborto produce muertes, produce morbilidad evitable en población joven y sana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, ya llegó la selección, está en Barcelona, es uno de los capítulos del día. Creo que es uno de los temas que te arrojó una sonrisa cuando veía los títulos. Sí, sí. Después la otra gran novedad en el fútbol es la renuncia y el paso al costado de Zinedine Zidane, el técnico más exitoso del Real Madrid. En el mejor momento de su vida. En la Casa Blanca, 2 años y medio, 13 campeonatos, 9 títulos, 3 Champions consecutivas y dio un paso al costado, sorprendió a todos, a más de uno. Sí, la verdad. Ajá. Mauricio Pochettino aparece con alguna perspectiva de poder ser su relevo, el actual técnico del Tottenham, que de todas maneras tiene contrato hasta el 2022, así que veremos, pero bueno, en definitiva, en el Real Madrid es una enorme conmoción. No es la única en España. En la mañana de mañana viernes, ya el mediodía español, se va a producir un hecho inédito. Por primera vez, una moción de censura va a prosperar y el actual presidente, Mariano Rajoy, dejará de serlo. El que nos vino a visitar hace poco, ¿no? Sí, y será Soraya Sáenz la que lo releve. 8 partidos políticos se pusieron de acuerdo para validar la primera moción de censura que va a ser exitosa y que va a desplazar a un presidente español. O sea, si algo le faltaba al contexto internacional de turbulencia, de alta volatilidad, etcétera, era que esto se produzca. La buena es que hay gobierno en Italia. Hay gobierno en Italia. Se confirmó hace un rato, prosperaron las negociaciones y Conte será el que lidere el gobierno italiano. Y apareció Donald Trump hace un ratito, el presidente de Estados Unidos, determinando nuevas decisiones de aumentos de aranceles para el acero importado. En este caso excluyó a la Argentina, pero incluyó a muchos países con los cuales Estados Unidos va camino a una guerra comercial. Con lo cual el factor del temor de una guerra comercial creciente, que aporte a la volatilidad ya existente en los mercados y a la situación naturalmente de un dólar en alza que perjudica economías como la Argentina altamente dolarizadas, es probable que mañana se lleve a la cuenta y a la práctica una vez más. Bueno, ¿cuántos capítulos judiciales tenemos, Lourdes, más allá del veto del presidente Macri, que vamos a hablar un ratito con Nacho, de todo lo que tiene que ver con lo que quedó del debate en el Senado y por supuesto con todos los aspectos vinculados al cierre económico del mes? Va a venir en un ratito Carlitos Burgueño y vamos a hablar de lo que las estadísticas mostraron ya en marzo, de lo que se evidenció que todavía sucedía en abril,
de lo que pasó en mayo y de lo que empieza a pasar mañana cuando empiece junio, y en el nuevo mes del año, en el capítulo 6 de este 2018, nos encontremos con algunos sacudones que van a dar que hablar. Sí, bueno, uno de los capítulos judiciales del día tienen que ver justamente con una causa que bien conoce nuestro invitado del día, Javier Iguacel, que tiene que ver con el direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la tensión que hay entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque hoy pasó algo inédito. Se cayó todo el sistema informático. Sí. Unos acusaban a otros. La Corte Suprema se quiso desligar, terminó declarando día inhábil, pero en un ratito, si te parece, vamos a hablar bien porque hay que contar bien tendidamente qué es lo que pasó hoy en relación a ese tema. Otro tema de lo que ocurrió hoy es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, resolvió posponer la decisión de iniciar las negociaciones con la Argentina y otros países que lo habían planteado, Bulgaria, Perú, etcétera, para poder ingresar a la organización que nuclea a 36 naciones, las más importantes del planeta. Bueno, lo cierto es que la expectativa del gobierno ahora se circunscribe a que eso finalmente suceda en el segundo semestre del año. Desde el exterior, de todas maneras, la buena vino del Fondo Monetario Internacional. Hoy un equipo técnico, los enviados de Duhovne, estuvieron una vez más en negociaciones en Washington, y el fondo anticipó que efectivamente los equipos técnicos están trabajando mano a mano, que la negociación está muy avanzada, que es plausible un acuerdo rápido, que es exactamente lo mismo que también dijo y dejó traslucir Macri hoy en su visita a la provincia de Salta, en su reaparición pública tras la jornada intensa que terminó en la madrugada de hoy del Senado ayer, donde la oposición por 37 votos a 30 logró imponer voluntad y validar ese proyecto que ya vetó el presidente para retrotraer tarifas a noviembre del año pasado. Y adelantó que en pocos días tendremos un acuerdo. ¿Qué es en pocos días? Bueno, tal vez Carlitos Burgueño en un ratito nos pueda ayudar a contarlo y explicarlo. Pero querido Nacho, me parece que efectivamente los ejes centrales del veto del presidente estuvieron ceñidos de lo que hasta acá el gobierno ha venido diciendo casi hasta el hartazgo y en reiteradas ocasiones. Sí, unas críticas a la política energética de Cristina Kirchner. Esto me parece que tiene que ver con la andanada de cuestionamientos que lanzó ayer la expresidenta cara a cara contra Gabriela Michetti. Viste que cuando hoy salió Marcos Peña a decir que ya el veto, la ley estaba vetada 8:30 de la mañana en Casa Rosada, bueno, todavía no había sido firmado por el presidente. Me parece que el gobierno intentó retomar iniciativa rápidamente, cerrar ese capítulo mediáticamente y dijo que estaba vetada. En realidad ahí recién se pusieron a escribir, Macri estaba ya rumbo a Salta, se lo pusieron a escribir entre el jefe de gabinete, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Glusellas. El veto también hace alusión al costo fiscal, que nosotros ayer lo comentábamos, que el gobierno estimaba en 115.000 millones de pesos, y también sostiene que de aplicarse ese proyecto se verían afectados algunos subsidios universales, por ejemplo la UH, un poco algo de lo que dijo hoy Mauricio Macri desde Salta al referirse por primera vez a este veto. Pero bueno, hay que ver, Paulino, cómo sigue la relación en el Congreso con Miguel Pichetto. Hoy Peña dijo no debería afectar lo que pasó en relación al futuro y a futuras iniciativas que tenga que sacarle el gobierno, pero hay que estar atento, es para seguir de cerca porque no deja de necesitar el gobierno a Miguel Pichetto, pero por otro lado el encono personal, el encono se transformó en algo personal, me parece. A mí me contaron un datito, Paulino, ¿viste cuando Macri salió a pegarle el lunes al peronismo, dijo no se dejen conducir por Cristina Kirchner? Bueno, ahí alguien me comentó que también estaba mencionando en el original, en el borrador, en ese texto que ni siquiera Marcos Peña lo había tenido en sus manos. De hecho, Marcos Peña no estaba de acuerdo con salir tan fuerte, creía en una etapa de negociación. Bueno, me dijeron que iba a nombrar a Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué hubiera pasado si el presidente le hablaba directamente a Pichetto con nombre y apellido? Seguramente los puentes se hubieran roto de manera permanente. Sí, hay una negociación con Massa, eso está claro, sí, que me parece que otra vez buscan el salvoconducto en él, como ocurrió en 2016. La negociación de Vidal y Rodríguez Larreta el lunes abrió los puentes. Monzó trabaja intensamente en esa línea. En la provincia de Buenos Aires la relación aparece relativamente aceitada. Sí.
a nivel nacional está virtualmente rota. Y hoy los masistas fueron los que más duramente le pegaron y cuestionaron a María Eugenia Vidal por la desafortunada frase sobre ayer, el tema de la universidad pública y demás. Que me permite de todas maneras que pongamos ese segmento de María Eugenia Vidal de ayer que pasó casi inadvertido, porque de Vidal ayer quedó lo que dijo sobre el tema tarifas, que era un proyecto inviable, y sobre que el candidato es Macri, no es ella, y que no es candidata a presidenta. Pero además dijo esto, miren. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Eso es parcialmente cierto, pero también no es menos cierto que muchos son la primera generación de estudiantes universitarios con títulos, con padres que nunca lo tuvieron. Ahora, el kirchnerismo que se jacta de haber hecho la mayor cantidad de universidades no lo es. Fue Menem, no fue Cristina ni fue Néstor. En el conurbano, la estadística lo dice, Claudia Peiró lo escribió hoy en Infobae y yo retomé el capítulo. Y entonces en el raconto nos da este cuadro. Observen, en los 90 se crearon la Universidad de San Martín, 92, La Matanza, 1989, Quilmes, 1989, 3 de febrero, 1995, General Sarmiento, 1993 y Lanús, 1995. Durante el kirchnerismo, Florencio Varela, la Arturo Jaureche, Avellaneda, José Cepaz, Moreno, las 4 del conurbano. La Universidad Nacional del Oeste es la de Merlo, la quinta, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 del menemismo. Y por supuesto está la Universidad de Mercedes en San Luis, que es la de Villa Mercedes, perdón, y la de Tierra del Fuego y Río Negro. La de Hurlingham falta ahí. Que es la última. La última. Que se creó efectivamente en el 90 y... en el 2014. Sí, 2014 se aprobó y 2015 la reglamentó Cristina Kirchner. Exactamente, y empezó a funcionar en 2016. Exactamente. Y que estuvo el rector aquí con nosotros hace muy poquito, es cierto. Bueno, así que digamos, hay una paridad. Ahora, esto le dio volumen, no calidad, que es lo que hay que discutir. Sí. Yo creo que lo de Vidal estuvo apuntado a decir, en términos de prioridades, era lógico poner el esfuerzo en la universidad cuando no teníamos escolarizados a los chicos de 5 años, pese a lo que la ley establecía, cuando no estábamos aplicando la ley federal educativa respecto a la doble escolaridad que en la provincia de Buenos Aires tiene indicadores recontrabajos y que está en la famosa ley, insisto, votada en 2006, que aumentó de manera muy importante el presupuesto para la educación. Esto no invalida que la frase es desafortunada y que la frase nada tiene que ver con lo que la Argentina requiere de cara al futuro, donde la batalla central está en la educación. Por eso creo que hoy hizo tanto hincapié en el anuncio respecto a recuperar a los adultos que no terminaron la primaria o la secundaria y establecer con ellos un puente para que tengan módulos a partir de los cuales puedan estudiar, se les sea más práctico y puedan terminar justamente esos estudios inconclusos, en particular las mujeres que son las que muchas veces abandonan por el embarazo adolescente y demás, y que son las que cobran una asignación universal por hijo y algún programa social del gobierno, las que puedan también, a partir de la educación, pegar un salto de calidad en la vida. Sucede que el tema, así, yo coincido que es una frase desafortunada, Paulino, pero en estos debates que se dan cuando alguien de la actual gestión cae en un furcio, en una frase desafortunada, son los que saltan primero, son los que durante años y años se dedicaron a pronunciar estas frases, eran totalmente bloqueados, nadie lo discutía, algunos lo aplaudían, algunos de los que hoy están tan indignados con esta frase los aplaudían, entonces siempre nos dejan en un lugar incómodo incluso a nosotros, es decir, esta frase desafortunada. Ahora, ¿desde qué lugar apunta cada uno? También es para evaluar. Gente que negaba la pobreza, gente que negaba la inseguridad, gente que negaba cualquier cosa, que se reía de víctimas de delitos, que acusaba de gorilas a alguien indignado por un delito, por salir a pedir justicia. Bueno, es para tal vez en una Argentina más madura se podría debatir mejor esto. Yo lo analizaría desde otro punto de vista, a mi entender, si bien como vos decís, Nacho, como dice Pauli, la frase fue desafortunada, me parece que lo que quiso hacer María Eugenia Vidal fue hacer hincapié en que hay que atacar primero la pobreza.
porque mientras haya pobreza no va a haber gente que pueda estudiar, no va a haber gente que pueda llegar a la universidad. Me parece que en ese sentido tal vez ella quiso hacer alusión a ese tema. Y también ¿no? un aspecto la frase que, sí es desafortunada. Despojado de la politiquería barata, es una cuestión a discutir. ¿Quiénes están en las universidades públicas en Argentina hoy? ¿Los hijos de la clase media, los hijos de los sectores más vulnerables y aquellos que indispensablemente a partir de la superación, como diría Tomás Bulat, el principal acto de rebeldía para progresar en la vida y que lo necesitan indispensablemente para dar un salto cualitativo y tener ese mecanismo de ascenso que la Argentina en muchos sectores perdió en los últimos 20, 30 años? ¿Están esos estudiantes, son esos sectores los que están en la universidad o para esos sectores hay un costo-beneficio entre estudiar y trabajar y la opción entonces es trabajar y no poder estudiar porque no pueden afrontar los costos de justamente el transporte, los apuntes, los libros y dedicarse a hacer lo que un chico de 19, 20, 21 años debe hacer y no trabajar, que a veces es lo que requieren para poder darle de comer a sus hijos? Yo soy egresada de la universidad pública y yo trabajé y estudié. Toda la universidad fue así. Y me recibí y trabajando, he llegado a trabajar 14 horas, Paulino, para poder bancarme los estudios, para poder estar acá en Buenos Aires estudiando. Y me parece que se pueden hacer las dos cosas. Trabajar y estudiar. Lo que pasa es que hay que generar también fuentes de trabajo, porque hoy a un joven le exigen experiencia. Cuando vos sos joven es muy difícil que tengas experiencia. ¿Entendés? Bueno, es el huevo y la gallina. Bueno, de hecho, Carlitos Burgueño, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola. Buenas noches. Gracias por este ratito. Javier Iguacel, gracias por este ratito. Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias. Solo una cosa y después me meto en el diálogo por el tema vialidad. Hoy se preadjudicaron los corredores viales de las PPP, es decir, que se van a llevar adelante a través del programa de participación público-privado. Así es, hoy. Hoy. O sea, eso no cae en bolsillo roto, no queda de lado, se va a seguir. Todo lo contrario, es una gran demostración de confianza en la Argentina y es el futuro de la obra pública y de reconstruir una Argentina o construir una Argentina para todos que nos dé oportunidades desde la infraestructura. Pese a los planteos que hay en algunos países como España y otros, donde el sistema ha sido objetado. En realidad, en España hubo un problema después de que construyeron o reconstruyeron la de España de la década del 80, que estaban muy mal como país, a hacer lo que son hoy y que muchos temas los enviamos. Uno agarra una ruta en España, una autopista, y envía eso, porque se habían construido todo y quisieron seguir construyendo y construyeron autopistas que ya no eran necesarias, poco tránsito, cometieron un error que nosotros, advertidos, estudiando todos los casos, no cometimos acá. Si no hay autos suficientes es un problema del inversor a riesgo en la Argentina. Allá no era así, si no había tránsito el Estado tenía una obligación de tomar esa autopista y fue lo que pasó y tuvieron que pagar. ¿Por qué lo hicieron? Evidentemente porque querían hacer la autopista, la gente veía que podía fracasar porque ya había demasiadas autopistas, accesos a Madrid y bueno, y sucedió lo que sucedió. Pero acá, teniendo en cuenta que nosotros no queremos como argentinos asumir un riesgo eventualmente que tenga que ser, en este caso, del constructor, es un problema de constructor si hay un problema de tránsito. Con lo cual, Inglaterra también construyó todo así, es decir, muchos países del mundo han hecho un gran avance a partir de esto y bueno, ya hicieron todo. Ojalá estuviéramos en esa situación. Un ratito nos metemos de lleno con eso. ¿Pese el acuerdo con el Fondo Rápido de verdad, como dijo Macri hoy? Bueno, definamos rápido. A ver, hay una cuestión de... No, días no, semanas, pero pocas semanas puede ser. 3 semanas, 4. Por más optimismo que haya, hay una cuestión técnica del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo burocrático, ¿no? Que tiene sus tiempos. Acá estamos hablando de miles de millones de dólares que van a ser monitoreados en qué se va a gastar. Y cada autorización tiene dentro del propio Fondo Monetario todo un circuito hasta que se aprueba. Y más en el caso de la Argentina, que tiene su fama adentro del Fondo Monetario. Pero si querés, si me apurás por una fecha, yo creo que es posible, si todo marcha bien, que antes del Mundial, o sea, que Messi salga a la cancha con
el acuerdo firmado. Abajo se lo entrega 16 de junio al capitán de Islandia, le entrega el acuerdo del fondo. Lo cual no sé si va a ser bueno o mal. Hay que ver si el otro lo agarra. Dice, te sacaste de acá, Sudaca. Mi país es un ejemplo. Escuché una cosa. Somos pocos, pero nos conocemos somos bien. Somos pocos, pero gastamos lo que recaudamos. Pero puede ser, ¿no? Lo cual sería una buena noticia. Pero si se retrasa un poco más, no quiere decir que se cae, ¿no? El promedio son 6 semanas de negociación. Llevamos 2. ¿No? Llevamos 2, faltarían 4. Si fueran 4 semanas, creo que acá es lo que falta para el Mundial, sería un acuerdo en tiempo récord, ¿no? Puede ser. Las noticias que llegan de Washington son buenas. También el tipo de acuerdo, el stand-by, no es un acuerdo complejo para cerrar, porque vos sabés bien, el stand-by te libera fondos rápidos ante la promesa de que vos vas a cumplir con metas a futuro. El problema es si no las cumplís. Que las pones vos. Claro. En principio. Las ponés vos y tienen que ser creíbles. Y la verdad que es creíble lo que el gobierno puede presentar este año. El problema es el año que viene. ¿Vos crees que este año no hay tanto problema? El problema es el año próximo. En inflación está jugado. El gobierno mucho no puede guitarrear. Mucho humo no puede... Arriba de 25 y cerca de 30 quizás. Ponele 25, ponele que cierre 25 con el Fondo Monetario, el fondo te lo va a aceptar. El déficit fiscal primario, o sea, sin el pago de deuda, la verdad que es la variable que mejor está manejando el gobierno, más allá de todas las críticas que se puedan hacer, no lo está manejando mal y es probable que sea 2,5 o 2,7. Y para el fondo está bien ese número, ¿no? Después hay un tema de política monetaria, crecimiento, te diría que el fondo es más optimista que los economistas que están circulando por el Palacio de Hacienda, que le están pegando cada castañazo a Duhovne. Si con suerte vamos a crecer 1%. Bueno, perdón, Moody's dijo que caía la economía este año 0,5 en la Argentina. La OCDE habló de crecimiento menor al 2%. Sí, ahí corrigiendo. A ver, 1, 1,5, 2, vamos a andar por ahí. El Fondo Monetario en el último informe dijo 2, no el de diciembre, el último. El de marzo dijo, el de abril dijo 2. Va a andar por ahí. Bueno, todo eso el fondo te lo avalaría. El problema de esto, y cuando te lo avala, se firme el acuerdo y te da 5.000 millones de dólares. 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. Y ahí otra vez Messi y Argentina potencia. El problema va a ser en septiembre, octubre, cuando se negocie el presupuesto para el 2019 con las metas para el 2019. Que van a ser mucho más duras. Eso va a ser lo duro. Eso sí, eso y ahí es la difícil. plata no alcanza con el ajuste y digamos, poner la tijera. El ajuste tiene que ser, por lo que se está hablando, no es ninguna primicia, ya muchos colegas lo escribimos, 1,5% de déficit primario sobre PBI. Sería más o menos 110.000, 120.000, en el mejor de los casos, millones de pesos de gasto menos. Mirá el bardo que hay con las tarifas. ¿Qué es esa plata? ¿No? ¿Qué es esa plata? La reforma previsional, que terminamos agarrándonos a trompadas en la calle... Eran 70.000 millones. Eran 70.000 millones. O sea, el gobierno va a tener que negociar con Pichetto, recién lo hablaban, ¿no? Menos mal que no lo insultaron a Pichetto. Porque va a tener que negociar con Pichetto, con Massa, con el que haya que negociar, aprobar un presupuesto que va a incluir los términos del acuerdo con el Fondo Monetario. Eso va a ser difícil. ¿Y eso implica o supone reforma jubilatoria, entendés? No lo sé. La verdad, no lo sé. Ampliar la edad para jubilarse. Pero fíjate que la primera idea que circuló, la primera idea concreta que circuló, lo que generó, que fue tocar las retenciones. La primera idea que hubo, sí, claro. No para bajar el gasto, pero sí para que haya más ingresos, lo que generó. Bueno, ahí Macri se mantuvo imperturbable y le dijo, pero si no Macri camina. Se va a mantener imperturbable a cada una de estas propuestas. No hay acuerdo. Alguna... A ver, Paulino, nosotros tenemos la ventaja y las desventajas. Ellos dos son jóvenes, nosotros no tanto. De haber vivido varias de estas negociaciones. Ellos abajo de los 40, no nosotros joven. arriba de los 40. Nosotros somos por abajo de los 60, vamos a ponerlo ahí. El problema que va a tener Macri en poco tiempo es ver quién pierde poco, quién pierde más o menos y quién pierde mucho. Pero todos van a tener que perder.
O sea, la política se va a tener que acostumbrar a dar mal las noticias. Es que se viene una época, lamentablemente, la verdad que es lo que último quiere un presidente, me imagino. Pero va a tener que explicarle o va a tener que tomar decisiones, Macri, de dónde vamos a sacar entre 110.000 y 140.000 millones de pesos. ¿De dónde? Y la verdad, queda poco margen. Anotame las retenciones a la soja. Yo en el paquete de medidas que lance Macri, en conjunto van a estar las retenciones en la soja, al menos 1 año, 2 años, las va a parar. O sea, va a parar que siga reduciéndose 2,5 puntos porcentuales, o sea, medio punto porcentual por mes. El otro día Peña dijo, por el momento, Duhovne tuvo que acceder a, si se quiere, un escarnio público en el que lo metió Echeverre, pero en esa mesa de 7 personas que asesoran a Macri, al menos 4/5 le van a decir, mirá, si tocas a todos los sectores tenés que tocar este. A ver, la frase fue concreta de Peña. De ninguna manera se va a alterar el cronograma de rebaja de retenciones. Por ahora. Por ahora. Iguacel, antes de seguir con los temas económicos, ¿va a haber recorte de obra pública? ¿Usted va a hacer menos obras desde Vialidad Nacional o no? Mira, nosotros estamos haciendo 50% más de obra con 20% menos de presupuesto que el kirchnerismo. Vialidad Nacional invertía, gastaba o despilfarraba entre lo que hemos denunciado y queremos recuperar por los argentinos, porque hemos pedido recuperar $1.000 millones solo en una causa, 3.000 millones por año de 2005 al 2015 aproximadamente. Hoy nuestro presupuesto son 52.000 millones de pesos, de este año son más o menos 2.200 millones de dólares tomando lo que vino hasta ahora el dólar y lo que viene. Y pasamos de 400.000 toneladas de asfalto a 600.000 toneladas de asfalto. Tenemos 1.400 kilómetros de autopista en construcción. Terminamos casi 400 en 2 años y medio. Mucho como arrancó, empieza la semana pasada, inauguré 2, el mes anterior 1 y ahora empieza todo un ciclo, toda la semana estamos terminando algo. 14.000 kilómetros que estamos repavimentando, porque no fueron solo 10 años, ahí hubo décadas y décadas en que al no invertir como el auto, si vos al auto no le cambias el aceite, no haces mantenimiento preventivo, se cae, y en algún momento es una deuda, nosotros tenemos, los argentinos, una deuda de infraestructura enorme que estamos levantando, 14.000 kilómetros. 2.000 kilómetros de pavimentaciones. En autopistas, el plan en 5 años, duplicar la cantidad de autopistas que hay, o sea, hacer en 5 lo que hicimos en 60. ¿2.700 kilómetros? 2.800 kilómetros. ¿De autopista? De autopista. ¿Los corredores que se preadjudicaron hoy? Es parte de eso. En los que preadjudicamos hoy hay 900 kilómetros que suman a los 1.400 que tenemos en obra, más los que terminamos, y después hay 2 etapas más de PPP. ¿Los corredores de hoy es Ruta 3, Ruta 5, Ruta 7, Ruta 9? Ruta 9, 2 tramos de Ruta 9, exacto. ¿Y en el interior? Sí, es Córdoba, en esto es Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Zona centro, núcleo. Zona centro. En realidad eran rutas donde hay más diferencia entre lo que necesita la ruta, más tránsito, por una ruta más pequeña, digamos. En la siguiente etapa viene un corredor importante que es toda autopista, desde Sáenz Peña hasta Resistencia. Chaco. En realidad terminamos 42 kilómetros la semana pasada, pero tienen que extenderlo 100 kilómetros más. El nuevo puente, Resistencia Corrientes, una demanda infernal de logística. Continuar esta autopista hasta Paso de la Patria, hasta Empedrado. O sea, paso fronterizo. Corrientes, eso es Corrientes, Chaco y hacia el norte hacia Misiones. Hacia Misiones. Después hay otra Y que ocupa Corrientes, Misiones. Después tenemos otra que es todo el NOA, la 34, Jujuy. Ya empezamos la autopista en Jujuy. Esto incluye Salta, Santiago del Estero, Tucumán, completamente integrado el NOA en autopista. Es decir, cuando terminemos el programa, 5 años, duplicamos, nos quedan algunas etapas más, vamos a tener las 10.000 kilómetros de autopista en Argentina, que no necesariamente todas terminan en Buenos Aires. Hay un corredor central prácticamente con núcleo en Córdoba, otro en el NOA, otro en el NEA, y después otro centro y algunas en el Pero sur. la pregunta inicial es, vienen recortes, hay que ajustar. Se habló de un recorte de 30.000 millones de pesos en obra pública, etcétera, ya es público. Sí. Suponemos que puede haber más.
usted lo va a compensar con las PPP, es decir, con un financiamiento público-privado, digamos, que permita hacer hoy y pagar con plata hoy que el Estado no tiene y después el Estado abonarlo con el paso del tiempo, ¿o va a tener que frenar algo de todo esto que está diciendo? No, no frenamos nada, lo que tenemos en obra lo continuamos y terminamos y le incorporamos, seguimos creciendo a partir del PPP. De hecho, vamos a prácticamente duplicar la cantidad de obra el año que viene con las 3 etapas de PPP que estamos lanzando. El problema que tenemos hoy es que falta asfalto, no hay piedra. Cuello botella. En abril la construcción todavía creció el 14%. ¿Empieza en octubre? Parte de los que se ahora empieza en octubre. En octubre. Ya. O sea, la ruta 3 empieza a construirse en la... Empiezan los primeros tramos en octubre, sí. Primeros tramos. Son 4 años de obra, cambia el paradigma totalmente de la obra pública. Totalmente. O sea, se quiebra todo el franeleo posible entre el funcionario y el constructor. Primer gran éxito fue 32 ofertas, 100 empresas internacionales, 19 nacionales en 10 consorcios y tuvimos por debajo de lo que estimábamos como valor de oferta, un 33%. O sea, la obra va a costar 33% menos de lo que inicialmente pensaron o presupuestaban. Que lo estamos presupuestando a los precios que estamos licitando hoy respecto de... Está bien, pero con el dólar en 25, no en 19, con la inflación en 30 y no en 15, supongo, intuyo que eso va a tener que modificarse, ¿o no? No, en absoluto, porque... Primero que hay ¿Pero el contrato van a tener referencia en dólar o en peso? No, la obra está cotizada en dólares y se paga a largo plazo. Tiene 2 fuentes de financiamiento, digamos, el corredor. Una es el impuesto al gasoil, un impuesto que los argentinos venimos pagando, se creó en el 2001 para que se dedique a la infraestructura vial y ferroviaria, pero hasta el 2015 se usaba en cualquier cosa menos en eso. Ahora, aparte de lo que estamos pagando la obra pública, estamos haciendo con eso, pero lo vamos a dedicar para repagar estas obras, y los peajes que son la misma cantidad de cabinas que hay, pero relocalizadas. Ahí vi muchos carteles en peajes recorriendo la provincia que lo acusan usted de querer cerrar cabinas de peaje. ¿Se van a cerrar? No. ¿Se van a reconvertir? Lo que vamos a hacer es reconvertir. Varias se cierran hasta que no esté terminada la obra. No se vuelven a abrir. Cuando la obra se termine, se reabre. Exactamente, y se abren en principio con automatización creciente. Lo que queremos es que estamos conversando, que la gente trabaje en algo que le devuelva a la sociedad su trabajo, es decir, mantener la ruta, porque ahora estamos pagando el peaje para mantener la cabina, pero la ruta se venía abajo y encima la subsidiábamos. ¿A lo mejor los despiden o le pagan hasta tanto se reincorpore? No, eso fue una mentira total, era falso lo que habían puesto en los carteles. Bueno, decían que había 2.500 puestos de trabajo en... Pero era mentira. En los pliegos, como muchas cosas en Argentina, por ejemplo... Usted dice que no va a haber 2.500 despidos, ni 2.000 ni 500. No, porque en los pliegos que estaban publicados en la misma fecha decía claramente que toda la gente que está trabajando la tiene que incorporar el ganador del PPP. Sí. Después lo que sí, hay un proceso de reconversión y no necesariamente van a quedar cobrando peaje en la cabina, sino que van a pasar a tareas durante los primeros 4 años de obra y después de operación y mantenimiento. Esa es la etapa que viene. ¿Usted cree que terminó con el Club de la Obra Pública? Creemos que sí, por las ofertas que hemos tenido. Había un Club de la Obra Pública en consecuencia. Lo he denunciado, 26 denuncias, no solamente esas, muchas más. Y no es solo Cristóbal ni Lázaro, ¿hay más? Hay más empresarios denunciados, sí. ¿Está IEXA? No, en la denuncia que he hecho yo está Wagner, que fue presidente de la Cámara. Es un caso, por ejemplo, es un ejemplo sencillito. En una oferta, en una supuesta competencia, solo 2 ofertas. La oferta de un constructor, la oferta del otro constructor. La oferta teóricamente perdedora era Sparring. La firma con el membrete de la otra. Era una copy-paste, una copia de la otra, exactamente igual. Descomunal. Firmada sobre el membrete del otro. O sea, la han hecho en la misma oficina el mismo día. Tengo 2 preguntas. Está en la prueba, lo hemos denunciado con prueba. Eso está en el juzgado ahora. ¿En qué juzgado? No recuerdo cuál. Tengo 2 preguntas en una para hacerle. Primero, si ustedes pueden garantizar que no va a haber corrupción en la obra pública. Y 2, ¿cuánta plata se ahorró cuando se le quitó las obras a Lázaro y a Cristóbal? Bueno, nosotros trabajamos todos los días para que cada peso de argentino vaya a las obras y no a la corrupción. Por eso lo que hemos hecho es, por un lado, licitaciones totalmente transparentes, cosa de que sean auditadas por ustedes, por la gente, por todo el mundo. Y cuando tenemos algún caso, también tenemos una oficina específica de ética y transparencia que toma los casos y a partir de ahí hacemos denuncias. O sea, lo que queremos es que no pase, recuperar lo que se pueda haber robado
y que de acá para adelante cada peso valga. O sea que para eso trabajamos, eso es lo que el presidente Macri quiere, o sea, lo que queremos todos. En definitiva, los argentinos, ¿qué cambio queríamos? Que el esfuerzo de todos vuelva a todos y no que quede en algunos pocos. Nacho, ¿vos tenés información que van a suspender la constructora de Cristóbal? Sí, en las próximas horas va a salir una resolución del Ministerio del Interior que tiene a cargo el Registro Nacional de Constructores que trabajan con el Estado y le van a suspender a CPC, la constructora de Cristóbal López, por 10 meses. Porque además está sin fondeo, supongo, ¿no, Lourdes? Porque está embargada las cuentas. Sí, sí. ¿Está al tanto? Supongo que sí. Sí, nosotros le rescindimos una obra. Hay un caso emblemático. ¿Qué nos pasó? Cuando rescindimos los contratos de Lázaro Báez, reclamamos, hicimos la denuncia, etcétera, la relicitamos rápidamente, Autopista Caleta Comodoro. Siempre se presentaban 2, se presentaron 7 empresas, una de ellas CPC, hace la mejor oferta. En ese momento, habían pasado 4 o 5 meses, el registro dice está todo bien, la FIP está todo bien, digamos, de los organismos venían funcionando por inercia. Por la ley se tenemos que adjudicar, mucha gente decía ahí, pero no la va a hacer, pero la verdad que teníamos que cumplir con la ley, así tiene que ser. Obviamente empezó a fallar, multa, rescindimos el contrato y aparte lo denunciamos y le estamos pidiendo los equipos. No lo hicimos con él solamente, 7 contratos rescindimos en el último año. No hay una persecución. Aplicamos 100 millones de pesos multas a todos. No hay un cambio de nombre. Incluyendo a SACDE, que es la heredera de IEXA. Quiero decir, hemos puesto multas a todos. El que no cumple, no va al plazo, multa. Tuvimos que reconstruir tramos un montón. O sea, le suspendieron obras a Calcaterra, el primo del presidente. Sí, a SACDE, que es la continúa así. Bueno, al que no cumple. Sí, al que no cumple. Así tiene que ser, o sea, hay que cumplirlo. Tengo una última pregunta, si me permitís, corta, Paulino. Sí. Dale. Usted vio que la causa de obra pública, la primera parte, ya está en juicio oral, está en el Tribunal Oral Federal número 2. ¿No cree que el hecho de haberse presentado como actores civiles puede llegar a retrasar un poco el juicio? Lo que pasa Porque es que Cristina se presentó con 7 apoderados. Presentarse como actores civiles nos permite recuperar la plata. Y queremos recuperar la plata para poder hacer más obras. Entonces hemos hecho eso, el juzgado quiso pasarlo al administrativo, la apelamos, pero la verdad que van una de la otra y sería inédito en Argentina. La primera vez que en un juicio penal se resuelve también que en el caso de fallar que efectivamente hubo delito, por el monto que reclamamos, con los peritos lo comprueban, todos los actores que fueron declarados culpables tienen que pagar con sus bienes. Me dicen por Twitter, entre muchas consultas que la está mirando Paola y demás, ¿la ruta 228 está parada? La 228 es una repavimentación. Sí. ¿Hay algún problema en particular? Dicen que está parado, que no le están pagando a los contratistas. ¿Algún problema? No conoce por lo menos. No, lo que pasa es que a veces hay obras que, esos en el sur de la provincia estaban con el problema de la piedra, o sea, pero no estamos parados. La ruta 22 sí está parada y hay un conflicto allí entre Chipoleti y Allen en Río Negro. Sí, hay un amparo interpuesto por el intendente Soria de Roca, que antes querían que la ruta pasara por el lugar donde está y después ahora no quieren que pase por ahí. O sea, que está judicializado. Está judicializado, ¿No es pero porque no pagaron certificados de obra de vialidad? No, eso hace 1 año y medio. Pero logramos destrabar los 2 tramos de las puntas que, como estaban fuera del ejido municipal, nos permitió la justicia, hace poquito tiempo, avanzar. Pedimos la aprobación de la provincia, que no la dio, y ahora ya estamos trabajando ahí. ¿Las preadjudicaciones cuándo serán adjudicaciones formales de los corredores bajo la modalidad de las PPP? El 29 de junio más tardar tenemos que firmar los contratos. Bueno, gracias, Ivasel. Gracias. Muy gentil. Gracias por este ratito. Muy amable. Bueno, quiero compartir algunas placas. ¿Me ayudás, Carlitos? Ya está aquí Rafael Klexer, que es el secretario general de la CETEP de Capital Federal, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Gran tema del viernes, Nacho, es la marcha que va a confluir en la ciudad de Buenos Aires, la marcha federal que empezó el lunes con distintas columnas de distintos lugares del país y que va a ser una muestra más del descontento para con el presidente Macri pidiendo la emergencia alimentaria, pero al mismo tiempo un colectivo que se ha abultado a propósito del respaldo de ayer dado por la CGT, dado por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, por la declaración de Moyano de hoy, sin ir más lejos, que el lunes le van a plantear a la CGT la convocatoria de un paro nacional. Moyano que amenaza con asambleas, con paros dentro del sector del gremio de camioneros, donde sigue plantado en la idea de un 27% de aumento. Bueno,
Mayo fue frenético, estamos cerrándolo. Cayó la bolsa casi el 5, mucha volatilidad. Subió el dólar, récord absoluto, 25.55, devaluación de más del 22 en un mes, más que en todo el 2017, Carlitos, en un mes se devaluó más que en todo el 2017. Si tomás el final de abril es más, ¿eh? Si tomás el final de abril es más. Porque la corrida empezó el 24. 24 no hubo devaluación, pero el 25 ya sí. Sí, claro. Y hubo 3 o 4 días de abril, llega a 25% la devaluación. Después subió, después la otra placa es abril, aún fue positivo. Este es un registro de la economía antes de la crisis cambiaria. 3,2 creció la industria, 3,4 la industria, 3,1 en los primeros 4 meses. Construcción se expandió 14%. Te saltó fuerte, todavía. Salarios, esto ya es, en marzo los salarios ya caían. Principal preocupación fruto del descalce, el desacople de aumentos e inflación que se potencia, devaluación de por medio, aumento de salarios 1,9 en un mes, marzo, insisto, donde los precios subieron más del 2,5. ¿Cuánto acumuló de incremento en el primer trimestre? Menos del 4. Inflación acumulada, primer trimestre, más del 6. ¿Está bien, Carlitos? Vamos. Sí, sí. Y después, lo que viene, junio, a partir de mañana, boleto de colectivo y trenes, aumento, combustibles 1,45 porque se corrige el ITC, prepaga suben 7,5, 0 kilómetros los autos, listado de precios nuevos, promedio 0 kilómetros, 6% de aumento. En este contexto, la recesión es inevitable y el enfriamiento es indispensable para contener gasto público e inflación, ¿o no? A ver, técnicamente recesión es 2 trimestres consecutivos de caída. Con lo cual, tendría que caer. El primer trimestre subió la economía, creció la economía. El segundo todavía se puede pelear, venimos perdiendo 2-0 y nos echaron 2 jugadores, pero podemos pelear. El problema es el tercer trimestre. Que es el que muestra en la preocupación todos los económicos. Claro, todas las consecuencias de la corrida cambiaria se va a reflejar en el tercer trimestre del año. Entonces, hay que ver si entre el segundo trimestre y el tercer trimestre hay caídas consecutivas y ahí podría haber técnicamente recesión. La recesión se mide, si hay o no hay, no se puede inventar. Es posible, hay que esperar. Lo que sí, ahí vos estabas mostrando el tema del salario, ¿no? El tema del sueldo, de los sueldos de todos nosotros, que este año evidentemente van a perder y bastante contra la inflación. Ahí está la plata. Vamos a hacer parecido al 2016, no al 2017, donde se invirtió la ecuación. Ojalá que sea parecido al 2016. ¿Vos crees que se puede perder más todavía? Y yo creo que se puede perder más porque las paritarias están siendo negociadas medio por abajo. O sea, hay muchas paritarias que se cerraron al 15 con cláusula de revisión. En septiembre, octubre. Claro, en septiembre, octubre. Hay que ver eso, pero puede ser que este sea, del gobierno de Mauricio Macri, el peor año del salario, ¿no? El peor año para todos nuestros sueldos que se negocian en paritarias. Con un detalle peor aún, que es el tema del CBS, que es el que mide salarios, es un promedio. El del salario público, salario privado y salario en negro. ¿Sabes cuál fue el que más se sostuvo de los tres? Negro. El salario en negro. Con lo cual eso es preocupante, porque el salario que los sueldos o los trabajos que se están creando o que están teniendo un aumento por arriba de la inflación son en negro. El salario público se mantiene y está perdiendo el privado, ¿no? Es típico de una crisis cambiaria, financiera como la que se estuvo viviendo. Es típico, es común, no es nuevo, pero es lo que está pasando, ¿no? Entonces acá lo que antes hay que empezar a discutir, junto con el fondo, junto con el resto de las cuestiones, es qué tan rápido podemos en la Argentina empezar a estudiar medidas para volver a crecer, ¿no? Todo lo que se estaba hablando antes de la obra pública ayuda, va a ayudar. Ojalá que venga bien el campo, ojalá que venga... también una devaluación te ayuda a recuperar... las economías regionales, qué sé yo. Claro, hay economías regionales. La balanza de turismo, probablemente. En las vacaciones de invierno, esto se habló en la reunión de ayer
en el Palacio de Hacienda con los economistas que estuvieron. Estuvo Dante Sica, Artana, otros economistas, y estuvieron hablando, Marina del Poyeto, estuvieron hablando de esto, que por ahí, o por ahí no, seguro hay industrias que se van a recuperar. Una es el turismo. Va a haber menos dólares que se van a ir al exterior, porque obviamente es más caro, y el precio del dólar de hoy te demuestra que el Banco Central tiene intención de mantener el tipo de cambio actual, o sea, mantener la devaluación, ¿no? Si hay que seguir subiendo el precio del dólar, se subirá. Pero hay otras industrias, como por ejemplo las textiles, calzado, alimentos, que estuvieron sacudidas los primeros 2 años de gobierno de Macri con importaciones. Puede ser que ahora tengan un margen de recuperación. Bueno, hay que ver si esos sectores te ayudan a que la caída sea menor. Pero el problema de una corrida cambiaria es que te nubla la vista y te concentra en el día a día y te hace perder el foco en lo importante que es la economía real, que es la economía que te hace que mejoren los salarios, mejoren los sueldos, haya más actividad económica, y te hace pensar a ver cómo hace la Argentina para crecer. Y planificar los próximos 20 años. Y poder años, planificar. ¿no? Que eso es casi una tarea titán. Carlitos, gracias por la generosidad. No, por favor, te la debía. Los tiempos son escasos, hacía tiempo que no te veía. Rafael, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo esto que contaba Carlos es el caldo de cultivo para lo que va a pasar mañana? Peor, digamos, nos cuesta creer muchas de las cosas que se dijeron. Yo estuve en la ruta 34 en Orán, Salta, y no es así como se dice. La ruta está parada. Y la apertura se le hicieron al ingenio... No, al de Tartagal, al de Orán. Al de Orán, perdón. Al de Orán. Y le hicieron la apertura al ingenio y no al pueblo. Cerraron el pueblo, hay un conflicto enorme. Pasa la ruta sin bajada al pueblo, pero no importa. Nos cuesta. Nosotros estamos viendo otra Argentina. Nosotros nos desbordó lo que es la marcha federal. No esperábamos tanta gente, mucha gente se quedó abajo de los micros que fueron cedidos por los sindicatos, por algunos intendentes, gobernadores. Vamos a llegar a mañana, del Congreso pusimos Van a Plaza de Mayo, ¿no? Vamos a Plaza de Mayo. Vamos a Plaza de Mayo. En principio era el Congreso con el proyecto de ley, 5 proyectos de ley, anteproyectos para empezar a dinamizar algunos... Emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria, la urbanización de 4.200 barrios censados ya. Bueno, que el gobierno planteó el proyecto y tuvo un plenario de comisiones en diputado ayer, digamos. Sí, si hay algo que hacemos los movimientos y la CT, la Confederación de Trabajadores, hace 2 años y medio que mantenemos un diálogo. Nosotros creemos que en cuanto se corta el diálogo, el que pierde son el pueblo, los trabajadores. Más responsable que nosotros. Ahora, sí hay una exigencia muy desde abajo de vamos a la plaza. Las tarifas, hay que entenderlo, las tarifas, hay un promedio de la inflación. Hay una inflación que la que podemos dar el INDEC, recuperado o no, ese. Ahora, recuperado, sí. Recuperado. Sí. No, porque ese no es un dato menor. Antes no teníamos termómetro. Los alimentos están por arriba de ese promedio. Es decir, el pobre, la poca plata que el humilde, el trabajador, que va a tarifa, alquiler, a servicios y el alimento. De hecho, el gobierno va a relanzar precios cuidados y va a poner más ahínco y va a poner más esmero ahí, porque entiende que efectivamente los precios se habían descuidado y mucho. Nosotros hicimos una denuncia porque los supermercados, cuando van con las tarjetas, aumentan el 20% a la hora de que el gobierno deposita los programas sociales. Yo vengo de Salta. Orán, Tartagal, Embarcación. La gente vive con la asignación universal por hijo. No hay este empleo que se dice, no hay recuperación. Cuando se dice que aumentó el empleo, hay un ítem que dice, bueno, lo que más aumentaron fueron los monotributistas. ¿Qué son monotributistas? Son los que nos exigen anotarnos para dar los programas sociales. Y eso no es aumento del empleo, es un programa social. Porque ganar 4.700 pesos es un programa social, no es empleo. Y lo que más crece es los monotributistas. Entonces nos cuesta creer mucho de los datos. Nosotros somos de la otra Argentina. La que viene, va a venir muy fuerte la movilización de mañana. Esperemos que sea en paz. Nosotros estamos planteando, como siempre, hemos planteado, convocamos a las familias a las marchas, decir que nunca vamos a poder pasarnos de la raya en otro sentido. Lo que sí, nosotros entendemos que una cosa es el diálogo con la Fuerza de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y otro es a nivel nacional. Son 2 tipos de diálogo.
uno se puede... O sea, ¿usted quiere que esté la policía de la ciudad, no gendarmería, no...? Nosotros tenemos diálogo con seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde pues, se pauta por acá, y muchas veces, como fue la otra vez el acto de Moyano, y, digamos, no había policía. ¿Por qué? Porque había un acuerdo en que nosotros éramos los responsables del primer cordón, el primer anillo, el segundo anillo, por supuesto, toda la policía. Ahora, con Bullrich es todo lo contrario. Te manda la gendarmería, la prefectura, te provoca. Pero mañana, ¿quién va a estar? ¿Policía de la ciudad? Y esperemos que esté la policía de la ciudad. ¿Mañana van a bloquear los accesos a la ciudad? No, nosotros vamos a marchar, no bloqueamos. O sea, marchan. Va a haber cortes parciales, no cortes totales. Exactamente. O la marcha va a implicar que esté cortado el puente de Pueyrredón, por ejemplo, durante 2 o 3 horas. Hay que ver la cantidad. La gente pase por el puente. Generalmente lo que venimos haciendo es dejamos pasar, digamos... por eso, porque eso es parte de los acuerdos con la policía de la ciudad, digamos. No es el acuerdo, es un convencimiento de que no queremos joder a los trabajadores. Está bien. O sea, el Metro 1 se corta mañana, en principio. Según la cantidad, sí. Nosotros esperamos 500.000 personas mañana. Ahí ya es inevitable. La CGT acompaña, el peronismo acompaña, intendentes los validaron. La izquierda, digamos, no. Acá se ha logrado, Macri ha logrado juntar a la izquierda, el peronismo, a todos los peronismos. O sea, lo que no puede ser sintetizado en una oferta electoral, probablemente, pero que sí los unifica el descontento frente a la política del gobierno. Sí, porque estamos muy preocupados. Realmente estamos muy preocupados. Rafael, ¿hay control sobre los planes sociales? Sí. O sea, ¿hay contraprestación válida? ¿Es eficiente el control? Yo creo que es eficiente, falta todavía. Hay una demanda de las organizaciones. Miren, yo hace 20 años que venimos trabajando en esto. Todos los gobiernos, cuando le pedís trabajo, te dan planes. Empecemos por ahí. Todos los gobiernos, todos. Yo hablé con todos los ministros y cada vez que... Sí, para sacarse el problema de encima y decir, bueno, está bien. No, porque no hay forma de generar puestos de trabajo ya. Digamos, la asignación universal por hijo, digamos, esa es la diferencia también con el 2001. Acá habría 9 millones de mujeres en el país diciéndote, vamos a quemar todo, porque hoy tienen esa asignación universal por hijo y están viviendo con 3.500, 4.000 pesos. Yo la otra vez me invitaron... empanada de mondongo, digo, se está volviendo cosa que la política no lo ve. Ahora, los programas, nosotros lo que decimos es, aparte del programa, tiene que venir la herramienta de trabajo. En la medida que no viene la herramienta de trabajo, el hacha, la computadora, la capacitación. En la medida que no viene, digamos, seguimos reproduciendo la lógica del pobrerío. Aquí hay una lógica del descarte y del pobrerío. Gracias. No, gracias a usted. Muy generoso. Y suerte mañana, que salga todo en paz. Bueno, qué capítulo el de mañana viernes, me parece que va a ser, el gran capítulo. Tenemos ahí después alguna placa que vamos a compartir. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, ¿qué nos queda en términos judiciales? Y vamos a hablar de lo que pasó, de esta tensión que cada vez es más grande entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Y si querés, contamos un poquito lo que pidieron Policita y Máiquez sobre 3 exgobernadores en la causa de obra pública que justamente los fiscales mencionamos. Los fiscales. Yo quiero repasar con Nacho rápido. ¿Me pones la placa de quienes votaron ayer el tema tarifas o esta madrugada en realidad, Vani? Porque hay algunas cosas curiosas. Mirá, estuvo Menem, me parece un dato. Sí. El ausente eterno, digamos, Carlos Menem estuvo. Esta es la imagen de los 37 contra los 30 que votaron contra el proyecto que venía de diputados y las 5 ausencias. Una de ellas visible en azul, Rodríguez Sá, lo contó Nacho, fue un enorme anticipo. Ahora, después apareció Dalmacio Mera, votando el primo de Urtubey, que había votado un dictamen en disidencia a favor de lo que venía de diputado. Sí, eligió Pichetto. Eligió Pichetto. Sí. Y Pereira que se dio vuelta. Le dijo a Macri que no y después le dijo que sea Pichetto. Crexel se mantuvo. El gobierno cometió 10 errores no forzados en este proceso. Paulino, yo no te voy a nombrar los 10 porque tenemos poco tiempo, pero en principio arrancó con el capítulo de Cornejo, Alfredo Cornejo y Elisa Carrió pidiendo públicamente por tarifas cuando la oposición no se había avivado de que podía ir por ese camino. El segundo, los Lilitos. Tanto Carrió como sus discípulos yéndose del recinto en diputados sin votar en contra de la ley antitarifas porque eso de alguna manera envalentonó al kirchnerismo y al masismo. Sí, señor. El tercero fue el veto anticipadísimo de Macri, que de eso le quitó poder de negociación no solamente al gobierno, sino también a los gobernadores, sobre los senadores y sobre los diputados, porque decían, ¿para qué vamos a compartir un costo político que el presidente ya lo asumió? El cuarto,
A ver, no se abrió la posibilidad de una negociación real, concreta, hasta que el proyecto llegó al Senado. En diputado no había posibilidad de negociar, tanto es que Elisa Carrió terminó presentando su proyecto alternativo y no hubo dictamen de minoría hasta tanto el proyecto no llegó al Senado de la Nación. Bueno, después la falta de reacción, que esto lo reconoce en el propio gobierno, siempre corren de atrás, la falta de voceros económicos y energéticos. ¿Cómo puede ser que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no sea el que esté explicando la política tarifaria del gobierno? Siempre pasa lo mismo. ¿Acaso esté fallando tanto él como su vocero? Después, los ataques de Macri la semana, el lunes antes de la negociación, atacando al peronismo, atribuyéndoselo a Cristina, a toda la movida, cuando en el gobierno mismo admitían que el proyecto era de Massa, y también... Es que era Pichetto la llave para negociar. Digamos. Exactamente. Y también que el gobierno quiere hablar con Massa, y entonces... ¿Para qué se lo sigue atacando a Massa si querés hablar con Massa? Bueno, y también que la oposición evidentemente está pidiendo otros interlocutores, Paulino. Ese no es el dato menor. Te diría que es el dato con mayúscula. Cuando la oposición le pide al gobierno otros interlocutores, le está diciendo, cambiame los fusibles para establecer los acuerdos. Y en el gobierno una parte dice, y yo no quiero hacer acuerdos con la vieja Argentina porque entiende que es Argentina la vieja. El problema es que no hay una sola ley con este mapa de este Senado, con estas bancas y con esta composición, que pueda ser llevada adelante y puesta en práctica y aprobada sin acuerdos. Exacto. Fíjate que Pichetto, pese al mensaje que se filtró de Frigerio exponiéndolo, dijo, bueno, menos mal que lo trajeron a Frigerio, lo tenían ahí escondido, sin poder de negociación. Bueno, todo un mensaje. Impecable, Nacho. Pausa, ya venimos. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Llegó iColon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. iColon es marca registrada de Colón, compañía de seguro sociedad anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. Evita multas por podas sin permiso. Ordenanza Municipal número 3017/91. Del 1 de abril al 31 de mayo, gestiona gratis tu solicitud al 0800-999-1234. Cerca tuyo. Municipalidad de Florencio Varela. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Vida Argentina ofrece las mejores máquinas para la elaboración de milanesas. Vida Argentina, innovación y calidad al alcance de su negocio.
Aprovechá la super promo maníaca y comprá esta semana el panel Frankie a 2.249 pesos. Con Manía Muebles, jugá de local, que el mundial se vea en tu casa. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play tenés la posibilidad con tu Deco Smart volver a empezar un programa que está en vivo, disfrutar las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Sí, escuchaste bien. Con Telecentro Play además tenés la posibilidad de ver la tele desde tu celular, tablet o computadora. Si sos cliente, activalo ya en telecentroplay.com.ar o bien llama al 63800000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta a todo. En el Día Mundial sin tabaco. Sin tabaco. ¿Vos Le nunca pedí, fumaste? mira, Vani, yo nunca en la vida fumé y perdí a mi mamá por culpa del tabaco. Este es un día para ser conscientes del mal que hace el tabaquismo. Hoy le pedí a Vani, nuestra productora, porfi, hoy en el Día del Tabaco, intentá, no te digo que no fumes, pero menos. ¿Pudiste cuando llegué? No, no pude. Bueno, Así no es podemos. difícil. Es que el que no fumó nunca no lo sabe. No, el que sí, fuma, mi mamá, el que ¿sabes fuma lo que sí lo hizo sabe. mi mamá? Y que yo creo que el día que mis hijos digan quiero fumar, agarró un cigarrillo. Agarró, ¿viste las bombillas del mate? Le sacó la parte donde está la redondita, me puso un tabaco, nos hizo fumar a mi hermano y a mí, nos ahogamos de tal manera que dije, si ustedes alguna vez lo hacen, les va a pasar esto y peor. Es decir, ella nos ayudó desde su lugar, pero no pudo con su vida, porque no lo pudo dejar. Sí, suele ocurrir. Me parece muy importante como reflexión. Nos vamos, por supuesto, como cada jueves ya llega Clarita, llega Rubén Rabanal. El anticipo del viernes, judicialmente hablando, es... Atentos porque mañana es prácticamente seguro que salga el fallo de Nisman. En Cámara Federal se va a decidir si confirman los procesamientos de Lagomarsino y de los 4 custodios. Hay que ver cuáles, qué responden al planteo que hizo el doctor Lanuse por parte de Sara Garfunkel. Pero lo importante es que van a confirmar seguramente que fue un asesinato. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Nacho. Qué bien. Chao, Lourdes. Chao.